Bueno, pues continuamos con esta trilogía. Hoy nos va a acompañar Berenice García Tapia y nos va a hacer favor de leer su trabajo. Bere, adelante, maestra. Decía un profesor talayero en la Facultad de Psicología que el último profesor, ¿sí te acuerdas de él? Por los clavos de Cristo. Aparte. Era el último profesor y el último profesor tenía que chutársela a capela porque todo el mundo tiene sueño, decía el doctor. Pero bueno, la plática o la conferencia la nombré de la destructividad humana a la capacidad de amar. Y yo diría que de la destructividad humana a la capacidad de amar, diría Fromm, hay miedo, solamente miedo. Adelante, por favor. Esta imagen ha rodado nuestras pantallas todos estos tiempos. Y me viene a la mente, ¿no? Justo esta frase de aquellos que no recuerdan el pasado están destinados a repetirlo. Y de verdad que hay que contarnos, hay que recordar la historia, hay que dialogar con ella. Adelante. Los movimientos extremistas. Había una discusión y muy ad hoc a lo que en nuestro instituto las bases filosóficas y teóricas que nuestro instituto tiene, entre una pelea entre pulsión, ¿no? Pulsión de muerte y destructividad humana. La escuela de Frankfurt tuvo un desacuerdo con Fromm y desató la separación de Fromm de este grupo justo por no seguir las ideas freudianas, ¿no? Freud planteaba con este concepto, pulsión de muerte, que había algo muy natural, algo muy orgánico que llevaba a todos los seres humanos a la destrucción. Recordemos, estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera, después la segunda, y entonces él decía, por supuesto, debe haber algo muy orgánico que va a llevar a la muerte, y utilizaba un poco el ejemplo de los organismos, ¿no? En donde crecían, se desarrollaban y morían. Un desacuerdo de Fromm fue claro. Decía, no es la pulsión. Se trata de una relación dinámica entre el individuo y la sociedad. Los seres vivos, claro que tienen agresión para confirmar, para proteger su alimento, para sobrevivir. Son agresivos, pero no son destructivos. No disfrutan de hacerle daño a los demás. Eso es una dinámica exclusiva del ser humano. Por eso dice, es la destructividad humana y no la pulsión de muerte lo que lleva a los movimientos extremistas. Adelante, por favor. ¿Pero qué lleva? ¿Qué lleva a los seres humanos a adherirse a las filas de movimientos extremistas que llevaban a las peores hazañas, ¿no? En este caso, el fascismo en ese momento nos llevó al Holocausto, ¿no? Y bueno, el 20 de enero pasado se eliminaron todos los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Por decisión de unos cuantos. Lo que me lleva a pensar que no es que esté en la historia, sino que otra vez, como decía bien el doctor hace un momento, vuelven a revivirse estos síntomas de extremismo completo, de la intolerancia hacia la diversidad. ¿Qué es, decía la escuela de Frankfurt, lo que lleva a este tipo de movimientos? Y se hablaba de autoritarismo. La siguiente, por favor. Uno de los compañeros de Fromm, Adorno, decía, el autoritarismo, siguiendo con pulsión o impulsos destructivos, que son orgánicos, existe también para la persona autoritaria un superego estricto, ¿no? Un sometimiento a la autoridad internalizada, una debilidad de nuestro ego al cual somete nuestro superyo y además un gran conflicto de Edipo, ¿no?
peleando por el poder, como Edipo cuando iba a cruzar el puente con su padre, ¿no? Lo mata, lo domina, y entonces tenemos al autoritario, diría Adorno. Ese es el autoritario para Adorno. El siguiente, por favor. Ahora, pero ¿cómo podíamos, según Adorno, identificar al autoritario? Dice, es una mentalidad rígida, se adhiere a la jerarquía y es intolerante a lo diferente. Basado en Adorno, unos investigadores, entre ellos Costello y otros más, hicieron una investigación que les recomiendo muchísimo, es del 2020, donde buscaban lo que decía hace rato el doctor. Existe autoritarismo de derecha, pero no de izquierda. ¿Qué es lo que hace que alguien sea autoritario? E hicieron, basado en esta teoría de Adorno, una serie de cuestionamientos para encontrar qué es lo que comparten, si existen autoritarios de derecha y que comparten con los de izquierda. Y entonces encontraron como corazón del autoritarismo, primero, la preferencia por la uniformidad social. Entre los pleitos de Adorno y sus otros compañeros con Fromm, planteaban que había una necesidad de estar de acuerdo en que a lo mejor la teoría de Freud tendría que ser correcta. La idea de Fromm, ¿no?, ir en contra de las teorías freudianas, era la posibilidad de encontrar una diferencia en la sociedad, ¿no? Por eso es que por ahí decía Fromm, no importa la religión, el nivel educativo, ni el color de la piel, podemos ser autoritarios siempre, ¿no? Entonces, dicen Costello, la preferencia por la uniformidad social, la intolerancia a lo diferente, el prejuicio hacia los otros, a los que son distintos, la voluntad de ejercer la autoridad del grupo para coercionar el comportamiento, obligar el buen comportamiento o el comportamiento que mi grupo considere correcto. La rigidez cognitiva, la dificultad de salirte de la caja y de solamente pensar en los mismos cuatro lados. La agresión y la pena hacia los enemigos, o como decían hace un momento, la creación de los enemigos. Atención descomunal por las jerarquías y absolutismo moral. Cuando entonces estos investigadores exploraron sobre autoritarios de derecha o de izquierda, encontraron que todos estos los tienen las personas de derecha o de izquierda, aunque hay personas de izquierda que no son autoritarios y hay personas de derecha que no son autoritarios, ¿no? Implica que la rigidez, la preferencia, la dificultad está planteada en una estructura, ¿no?, diría Adorno, en una estructura de personalidad. La siguiente, por favor. La única diferencia que encontraron entre los autoritarios de izquierda y los autoritarios de derecha fue que primero los de izquierda se identifican con la víctima, con la debilidad, mientras que con los de derecha se identifican con la fuerza, con el fuerte, ¿no? Es curioso, pero en nombre de se pueden hacer, ¿no? Decía hace ratito la compañera Carmina, ¿no? No, era Edna, la que decía que el humanismo se mete en la piel de la oveja, ¿no? Justo en nombre del humanismo se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y sí, justo a nombre de la víctima o a nombre de la fuerza o de la especie perfecta, área, yo qué sé, podemos cometer las peores atrocidades. La siguiente, por favor. Estos colaboradores, Costello y sus colaboradores, mencionaron algo que me llamó muchísimo la atención porque decían,
el autoritario de Adorno. En un texto científico yo dije, bueno, es que estas personas son fromianas, ¿no? Porque todavía hay cierto ahí resentimiento de mi equipo con el equipo, ¿no? Pero es cierto, incluso en la escuela de Frankfurt, había autoritarismo, había dificultad de aceptar que el otro estaba pensando de forma diferente. A Fromm se le atacó por laxo, por un idealista que no pudo aterrizar sus ideas en la tierra, por su dificultad para llegar a reformas que realmente lograran cambiar las cosas. Lo que planteaba Fromm, ¿no? Era algo así muy similar a lo que dicen que besos y abrazos en lugar de balazos, ¿no? Entendamos más bien de dónde viene este autoritarismo, de dónde está. Decía Fromm en el libro del miedo a la libertad, poco interesan los símbolos bajo los cuales se cobijan los enemigos de la libertad humana, pues ella no está menos amenazada si se le ataca en nombre del antifascismo o en nombre del fascismo más descarado. Y creo que eso es justo el corazón de la teoría frommiana, ¿no? Encontrar el origen, entender que de alguna manera el ser humano se encuentra después de haber nacido cubierto por su grupo primario, ¿no? Y protegido y además súper indiferenciado, tener que escapar de ahí, individuarse y verse solo ante la decisión de blanco o negro, de chocolate o de fresa, de cosas tan simples y tan importantes como su orientación sexual, como su ideología, como su forma de pensar. Solo sin papá y mamá, renunciando a los mandatos paternos, ¿no? Solo. ¿Cómo enfrentamos a un mundo así? Ahora, un mundo que actualmente capitalista, neoliberalista, poco nos deja para poder dialogar y sentarnos cara a cara con los otros y pelotear ideas, ¿no? Encontrar diferentes puntos de vista, ¿no? Y nos encontramos en las redes sociales, como decían hace un momento, con espejos, ¿no? Si el algoritmo nos lee, nos va a dar solamente las noticias que nosotros estamos buscando y que están acordes a nosotros. Nuestros amigos más cercanos tal vez nos den el avión, ¿no? Pero si nos sentamos en la mesa, así como Adorno, Fromm, ¿no? Hubieran sentado, ¿pero por qué piensas que Freud no tenía razón? Si hubieran podido pelotear eso, hubieran podido encontrar la libertad de tomar la decisión, como decía el doctor hace rato, la libertad ¿no? Para poder tomar una decisión de acuerdo a lo que me es auténtico y genuino. Y no escondernos y huir de nuestra libertad por el miedo a equivocarnos o el miedo a no estar, como decías, Carmina, acorde, ¿no? Integrado a tu sociedad, ¿no? Si estás fuera de la sociedad, si eres el bicho raro, ¿cómo poder sostener nuestra libertad de disentir, de pensar diferente, de no estar en acuerdo? Eso es lo que planteaba Fromm. No necesariamente la rigidez, que per se sí es cierto, ¿no? Los autoritarios y todos nosotros tenemos un grado de rigidez, pero hay un grado de rigidez que nos lleva a cegarnos, ¿no? Y un grado de rigidez que nos pueda llevar, o que nos lleva a discutir y a plantear un intercambio. Esa idea era la que estaba planteando Fromm. La libertad, el huir de ella, ese miedo que le tenemos, nos lleva al autoritarismo. La siguiente, por favor. Para Fromm, entonces, el autoritario es un hombre que tiene miedo, un hombre, una mujer, que tiene miedo a estar solo en este mundo. Incluso en el 2023, si recordamos, la OMS declaró una epidemia de soledad en el mundo. Diríamos, se suena muy terrible,
Pero para Fromm diría, estamos a punto de poderle perder el miedo a la soledad y aceptar que podemos pensar por nosotros mismos. Suena terrible, pero puede ser una oportunidad. La necesidad de control es lo que lleva al autoritario a huirle a la libertad. Es el sadomasoquismo, o como decía hace rato Francisco, ¿no? Esta posición esquizoparanoide donde no puedes diferenciar lo bueno del malo, ¿no? O más bien, no hay puntos medios, o son buenos o son malos, ¿no? O eres pobre, o eres rico, o eres fuerte y eres débil, o eres fifí, o eres chairo, o, ¿no? Es ese punto en donde solamente existen dos polos, es parte del autoritarismo. La destructividad como posibilidad de perpetuarnos y de trascender y de afirmarnos. Ya no la agresión como afirmación de tu yo, sino voy a destruirte. ¿Por qué? Porque eres distinto, ¿no? Porque no eres como yo. Y si no eres como yo, entonces, en esta dicotomía sadomasoquista, entonces eres malo. Porque bueno, definitivamente tengo que ser yo, ¿no? Y los vacíos de igualdad y empatía. Si no hay los espacios posibles para poder tener esta igualdad y empatía, esta equidad, ¿no? Esta posibilidad. Hace ratito Ernesto mencionaba a Byung-Chul Han con esta necesidad de positividad, ¿no? De ser todos iguales, de ser rápido, de ser inmediato, de no ir en contra, de estar en positivo, de que nada nos saca ronchas. Definitivamente, ¿no? Son vacíos de igualdad y de empatía. Siguiente, por favor. Yo recordaba, ¿no? Cuando estaba empezando esta conferencia, que, bueno, lo recordaba porque mi tía Olivia cumplió 80 años el fin de semana. Y justo es solamente 3 años mayor que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y eso es muy triste. A mí me parece muy joven mi tía, pues, pero me parece ridículamente joven que podamos estar de acuerdo en el mundo de que todos los seres humanos somos iguales. Y solamente en 1992 fue que en México se declaró o se elevó a nivel constitucional que los derechos humanos deben de ser respetados. Eso solamente fue un año después de que mi hija nació. Bueno, por lo menos nació en un mundo donde se podía luchar, reconocer y además luchar y proteger los derechos de igualdad. Pero como decíamos al inicio, hace el 20 de enero pasado, Trump firmó, de la lucha por décadas, que todos estos derechos y estos avances en la igualdad y equidad se puedan permanecer. Los movimientos extremistas no se dan en el vacío, por eso la declaración de plan de acción para prevenir el extremismo violento dice, tenemos que tener un enfoque amplio que abarque no solo medidas esenciales contra el terrorismo, sino que estén basadas en la seguridad, sino también medidas preventivas, sistemáticas, que aborden las condiciones subyacentes que impulsan a las personas a radicalizarse y a unirse a grupos extremistas violentos. Regreso a los derechos humanos. Estas personas que se integran, así como los fascistas en el imperio nazi, ¿no? Estaban ahí por un tratado de Versalles que los estaba llevando a la hambruna. Estaban desesperados, estaban hambrientos. Fue para ellos mucho más fácil integrarse, huirle a la libertad, de darse cuenta de qué es lo que estaba pasando y meterse en las filas de... Esto no nos es extraño ahora. Hay un movimiento que yo no sabía cómo se llamaba, pero ya lo sé, las píldaros rojas, las pilgrims, red pills, ¿no? No sé si la conozcan, ¿no? Es un contramovimiento al feminismo, ¿no? En donde entonces se plantea que no, hay un post por ahí, no, mi reina, no es cierto, te voy a quitar la venda de los ojos. El mundo no es patriarcal.
Las mujeres dominan este mundo. Todas las leyes están en favor de ustedes. Y todo el mundo se puede levantar en contra de, ¿no? Las mujeres se pueden levantar en contra, pero ¿qué no ves que nos están matando? El 8 de marzo nos levantamos a marchar y nos están matando y hay violencia. ¿Qué no lo estás viendo? Pero también no se nos olvida que además de que somos violentadas nosotras, también los hombres con el machismo son violentados, ¿no? Son sometidos. Si no existe el diálogo, si entonces damos por hecho que el malo es malo y que solamente tenemos que declararlos terroristas a los narcotraficantes que asesinan, tienen centros de exterminio, y nos olvidamos en las condiciones sociales en las que están viviendo, ¿no? Entonces, pues vamos a pelear de la misma manera que lo estamos peleando en un conservadurismo. Tenemos que dialogar, ¿no? Por eso es que Fromm plantea, o planteado con el título y parafraseando los nombres de los libros de Fromm, de la destructividad, de la idea de que la destructividad humana existe en base a las estructuras que mantienen el status quo de nuestra sociedad, donde hay privilegiados y no privilegiados. Si los perpetuamos y ignoramos que hay condiciones que están generando el sufrimiento de muchísima gente, no vamos a eliminar estas estrategias de adhesión fascista o extremista. Lo mencionaba Edna hace un momento, y le nombran el hoyo del conejo, le llaman la estrategia en cómo capturan a la gente en Internet. Y es fácil, ¿no? Mandan un post como: hoy día es malo ser hombre, ¿no? Hoy día es malo ser blanco, ¿no? Y entonces la gente se empieza a meter en todas las condiciones o todas las ataques, ¿no? Que no ves que hay agresión, que hay abuso de poder, y entonces se meten en esa dinámica, en esos spots, y se sienten aislados, atacados, no leídos. El hombre que se queja, las mujeres que se quejan, incluso el mismo sicario que comentabas, Carmina, también está, como decías, condicionado. Escuchemos qué está pasando, ¿no? Decía hace ratito Claudia, aprendamos el arte de escuchar, de sentarnos en la mesa con el diferente. No significa que le aplaudamos, significa que hay que aplicar la ley, definitivamente, pero de que nos sentamos a revisar cuáles son las condiciones que generan que estos individuos se adhieran a movimientos extremistas, dando rienda suelta a su odio, ¿no? Y renunciando a su capacidad de libertad para darse cuenta y tomar decisiones por sí mismo. Eso es lo que daría paso, ¿no?, a la capacidad de amar, encontrarnos con el otro. Muchas gracias. No, la siguiente, porque es que esta es buenísima. Dice, si un hombre solo puede obedecer y no desobedecer, dice Fromm, es un esclavo. Si solo puede desobedecer y no obedecer, es un rebelde, no un revolucionario. Actúa por ira, decepción, resentimiento, pero no en nombre de una convicción o principio propio. Eso es miedo a la libertad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Berenice. Quisiera abrir brevemente, si el tiempo nos da y si ustedes tienen también la posibilidad, si hubiera algún tipo de preguntas, alguna intervención, alguna resonancia en ustedes en estos temas que se vieron. Y bueno, aprovechando el onomástico de Fromm, si es que hubiera bien alguna duda, algún comentario, algún aporte, alguna discusión. Todo, jitomatazos se acepta. Pero nada más yo que...
No. Tiene mucha vitamina C el tomate. Muy amable, muchas gracias. Sí, adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Tuve oportunidad de trabajar con casos de niños con síndrome de niño maltratado y me di cuenta en el hospital que había muchísimos casos de mamás que eran las que golpeaban al bebé salvajemente. Algunos casos fallecieron y la verdad no es fácil entender esa situación. Quisiera pedirle a nuestra ponente que me diera su opinión al respecto. Gracias. ¿A cuál de las dos ponentes? Yo estoy de acuerdo, hay cosas que uno no aguanta. ¿No? O sea, hay estómagos, de estómagos a estómagos. Pero fíjate que hay un documental muy bueno que se llama Las Brujas. Y me encantó porque uno piensa, sobre todo porque habla de las brujas en un marco sobre la depresión posparto y la psicosis posparto, ¿no? En donde no se nos olvida que lo que pasa con las mamás cuando tienen un bebé también es doloroso, ¿no? Y si cuentan con las herramientas suficientes, ¿no? De acuerdo a su carácter, para hacer frente a algo que es tan maravilloso como tener un bebé, para quien decide tenerlo, ¿no? Porque hay quienes no quieren tenerlo y no les parece maravilloso, ¿no? Pero sin embargo, darte cuenta de que sí existen un malestar muy fuerte, incluso a nivel psicótico, dicen las mamás, hay una voz diciéndome, mátalo, golpéalo, ¿no? Y me siento culpable. Y hay mamás que matan a sus hijos y después se matan ellas. Sí hay personas que pueden tener características patológicas ya de su personalidad, ¿no? Incluso haber sido golpeadas o tal vez violadas. De acuerdo, pueden ser muy variadas. Por eso digo que no podemos evitar el castigo. Tenemos que castigar, ¿no? Si ella mató o golpeó, tiene que haber un castigo, pero entender por qué lo hizo y no decir, eres un monstruo y me desentiendo como sociedad de eso y no puedo ver qué está pasando. Me parece que pone a prueba nuestra capacidad de amar. Hace poco ahorita me recordé de un suceso en Tlalnepantla, fue de un chiquillo que tira, y digo chiquillo porque apenas cumplía 18 años, tiró a un bebé que había acabado de nacer. La chica dio a luz, abortó, porque creo que les faltó educación sexual. Empecemos por ahí, ¿no? Ella pensaba que estaba abortando cuando en realidad estaba dando a luz. Y después de sacar el producto, se lo da en una bolsa al papá. Ella limpia y se pone a trabajar como si nada. Esto es monstruoso para todos los que estamos afuera. Yo no me imagino tener, ¿no?, a un bebé en una bolsa tirado, pero nos pone a pensar en, ¿podemos deslindarnos? ¿Es un monstruo? ¿Son unos monstruos esos dos? ¿O nos faltó educación sexual? ¿Dónde estaba la familia de estas personas? ¿Por qué en la desesperación, ¿no?, prefieren llevar en la bolsa a un bebé, ¿no?, a un producto que todavía se está moviendo? ¿Qué les pasa? La mamá lo entregó. Aplaudo a la mamá, ¿no?, porque sí tiene que haber una consecuencia de las acciones, pero sí tendríamos que ver qué es lo que les pasó a estos chicos
y no simplemente decir son unos monstruos y quemarlos en leña verde. O como en el documental que les cuento, son unas brujas, hay que quemarlas, ¿no? ¿No? Hay que ver qué les está pasando. Y yo creo que es importante sentarse, encontrarnos con este tipo de situaciones como las que tú te encontraste, sí, ponen a prueba nuestra capacidad de amar. De aún así, de ver las atrocidades, poder intentar entender qué le pasó.